podemos identificar el amor de un padre? ¿Cómo lo podemos identificar? Cuando el papá dice, haz lo que quieras, no me interesa tu vida. No, ¿verdad? La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, verso 12, yo se los leo, Proverbios 3, verso 12, porque Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, corrige. Es decir, la corrección que viene de parte de Dios es señal de su gran amor que nos tiene. Mira qué bonito, cómo lo tenemos que ver. Dice el verso 12, porque Dios al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien ama. Dios sacará lo mejor de la vida de sus hijos. Ten esa seguridad. Hoy iniciamos un estudio que se relaciona con la serie pasada, la cuestión de los 7 principios del reino, lo que Jesús en ese bello sermón en la montaña nos enseñó. Todo el capítulo 6, ya lo concluimos. Para los que quieran seguir esta serie hermosa, que son 7 mensajes, lo pueden checar a través de internet, a través de las redes sociales. Recuerda nuestra página semilladepaz.com.mx. Y hoy iniciamos un estudio para cerrar con broche de oro, Mateo capítulo 7, enseñanzas finales de este bello sermón que algunos le llaman el bello sermón del monte. Iniciamos con el tema número 1, enseñanzas muy importantes. Dios empieza con una exhortación. Dios ama a sus hijos. Dios corrige en amor a sus hijos. Esta es una exhortación muy hermosa que haríamos muy bien en tomar en cuenta para nuestras vidas. Vamos a iniciar entonces el capítulo 7, por favor. Vamos a leer del versículo 1, Mateo capítulo 7, del verso 1 primeramente al verso 5, por favor. Mateo 7, del 1 al 5. Va a aparecer en un momentito más en los monitores, ahí lo tenemos. Esta es una declaración de Jesús, Dios hecho carne, que muchas personas sacan de contexto. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces nadie se puede meter con mi vida. Pero hay que leer todo el contexto. ¿Podemos o no podemos juzgar a los demás? Inicio la lectura. Desde el verso 1. No juzguéis, recuerda que es el mismo Dios el que está hablando. Jesús, como si pudiéramos estar recostados en ese monte, escuchando con una gran multitud a Dios hecho carne. Dios que nos ama con todo el corazón, enseñándonos palabras de vida. Jesús diciendo al corazón, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso siguiente, por favor. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Sigo adelante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué hermosa la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar, si ustedes la checan en un diccionario, significa, ¿qué es juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. Juzgar significa formar una opinión a favor o en contra sobre alguien o algo. Formarnos una opinión a favor o en contra. Y es que muchos se levantan como jueces. Creen que su ministerio es juzgar a los demás, criticar a los demás.
Y eso Dios no quiere, ¿verdad? Que estemos pronunciando sentencia, escuchamos, ¿eres inocente o culpable? Como jueces en esta tierra. Para poder comprender más esta hermosa enseñanza, voy a leerles parte del Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el verso 15, por favor. Juan 8, del verso 15 al verso 16. Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesucristo. De Jesucristo. Dice Juan 8, 15 y 16. Mismo Señor Jesús. Vosotros juzgáis según la carne. Mira cómo le hablaba a las personas. Ustedes juzgan según la carne, de acuerdo a su naturaleza humana, que muchas veces caída, ¿verdad? Sin estar en la presencia de Dios, como Dios quiere. Vosotros juzgáis según la carne, pero mira el ejemplo de Jesús. Yo, ¿qué dice? No juzgo a nadie. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? Jesús. Dios dijo, Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, podemos hacer juicio verdadero, siguiendo el ejemplo de Jesús. Solo teniendo, mira, ¿cómo puedes juzgar de manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios? Porque Dios ha levantado autoridades en medio de nosotros, como los papás. Dios puso al varón como autoridad en su casa. Él debe de aprender a juzgar justamente, juzgar de manera correcta, de manera verdadera, juzgar con justo juicio. Solamente de acuerdo al ejemplo de Jesús, podemos juzgar de esta manera cuando tenemos una relación profunda con el Padre, como la tuvo y la tiene Jesús. Una relación profunda con Dios. Dios no está de acuerdo en ninguna religión inventada por los hombres. Dios no instituyó ninguna religión. Los hombres han tratado de acercarse a Dios inventando muchas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios por amor se hace hombre. Dios por amor nos enseña palabras de vida. Y Jesucristo nos enseñó. En Juan 14, verso 6, yo soy el único camino para poder llegar al Padre. Yo soy la verdad para que nadie los engañe. Yo soy la vida. Esa vida abundante que tanto las familias necesitan puede ser posible a través de la fe en Jesús. Y dice este versículo, nadie puede, y lo están viendo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Solo a través de Jesucristo podemos tener una relación auténtica con el Padre. Dios abre el camino a través de la fe en Jesús. Creer en Jesús es arrepentirnos de la maldad. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero sus vidas no cambian. Sus vidas nunca han sido transformadas por el poder de Dios. No debemos de caer en el engaño. Una persona que verdaderamente se arrepiente, decide cambiar, cree en Jesucristo y lo reconoce como Señor y Salvador, creyendo que Dios le levantó de entre los muertos, como dice la Escritura. Dios dice, yo haré morada en su interior. Y cuando el Espíritu Santo, que la Biblia nos habla, Efesios 1, verso 13, el Espíritu de Dios es un sello. Dios te sella como parte de su propiedad. El Espíritu Santo es la garantía, el poder de Dios que está en tu corazón y empieza a haber un cambio desde adentro. Quizá al 30:1 es un proceso, el proceso de la santificación, primero al 30, al 60, pero todo hijo de Dios llegará a dar fruto al 100:1. Todos han sido llamados a ser excelentes para Dios, para poder, como autoridades, en casa, hombre y mujer si están casados, mujer si está solita, Dios los levanta como autoridad espiritual. ¿Vas a dejar que tu hijo haga lo que quiera? No, tienes que juzgar de manera correcta, pero siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, ustedes juzgan según las apariencias externas, según la carne, pero yo, que soy su ejemplo, no juzgo a nadie.
Pero cuando Dios me pone a juzgar, lo hago de manera correcta, porque tengo una comunión tan especial con Dios. A eso Dios quiere que todos, y más, porque existe una fuerte responsabilidad como autoridades en casa, como autoridades en la iglesia. Dios quiere que tengamos esa relación profunda, aprender a escuchar la voz de Dios para poder decretar juicios correctos que vienen de parte de Dios. Y también es importante que todo hijo de Dios y toda hija de Dios, como escribió el profeta Isaías 66, verso 2, que todo hijo de Dios llegue a temblar ante su palabra. Mire el respeto que le tenemos que tener a la palabra de Dios. Dios dice: yo miraré, yo fijaré mis ojos a mi pueblo, y en especial a los que tiemblan ante mi palabra. Eso nos habla de respeto, eso nos habla de una reverencia profunda, eso nos habla que Dios no es un juego. No debemos de tomar la Biblia a la ligera, tenemos que estudiar a profundidad y hacerlo de manera constante. Cuando tú te acercas de manera correcta a Dios y empiezas a tener una relación no superficial, una relación profunda con el Padre, gracias a Jesucristo, y empiezas a escuchar su voz de amor, y empiezas a meterte, a escudriñar de manera diligente, a estudiar a profundidad la Escritura, en ese momento Dios puede levantarte para dar un juicio correcto. Si no tienes esta comunión, si no tienes este sentir por la palabra de Dios, tus juicios muy probablemente serán equivocados. Vamos a seguir, por favor, con Mateo capítulo 7. Vamos a leer ahora el verso 2. Mateo 7, verso 2, nuevamente, por favor. Dice la Escritura: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tú puedes escoger cómo quieres que te juzgue. Fíjate qué información nos enseña Jesucristo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Para que nos quede esto más claro, vamos a leer qué escribió el líder en Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. ¿Quién fue el líder? Algunos piensan que fue el apóstol Pedro, el líder en Jerusalén en el primer siglo. Pero lo que dice la Escritura en Gálatas, por ejemplo, capítulo 2, sí habla de que Pedro era una columna en Jerusalén, alguien importante, que Dios le dio una gran autoridad, un gran ejemplo para todos. Pero el líder y el que tomó la resolución final en el primer congreso en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, no fue el apóstol Pedro, fue el apóstol Jacobo o Santiago, líder en Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana, y él, guiado por Dios, escribió una carta hermosa. La tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Me acompañan, por favor? ¿Qué nos enseña Santiago, el líder, hace 2000 años sobre este punto? Santiago, por favor. Santiago, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 8 al verso 13. Santiago, capítulo 2, del 8 al 13. Porque muchos se levantan sin conocer a Dios y empiezan a criticar, empiezan a juzgar, no de manera correcta, no siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús mismo: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio es verdadero, es auténtico, porque yo no estoy solo, yo estoy con el Padre. Una relación profunda y temblar ante su palabra. Vamos a ver qué nos enseña el líder en Jerusalén. Santiago, por favor, 2, del 8 al 13. Inicio la lectura. Esto viene de parte de Dios para tu vida, papá, que estás aquí como autoridad, y mamás también como ayudas idóneas. Los dos ante Dios son uno, los dos son muy importantes para el Señor. Tienen que aprender a trabajar en equipo. Y si tu mujer está solita y tienes la responsabilidad de tu familia, no te preocupes, Dios está contigo. Dios te da esa autoridad, pero tienes que trabajar con la autoridad que viene de Dios, a través de una relación profunda y amar con todo el corazón su preciosa palabra. ¿Qué escribió el líder?
Inicio la lectura, verso 8. Si en verdad, 2, verso 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo Dios empieza a quitarnos todas nuestras armas, porque muchas veces somos soberbios, orgullosos, creemos que somos superiores a los demás, pero Dios con esta sencilla frase nos dice, si tú realmente vives de acuerdo a la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero está tu esposa, primero está tu esposo, primero están tus hijos. Tienes que aprender a controlar tu carácter. Si haces de esta manera, amando, porque es muy fácil decir que amas a las personas, y en tu trabajo también, levantándote como un poderoso ejemplo de parte de Dios. Es muy fácil decir que amas a alguien, pero es importante saber si esa persona se siente amada por ti. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos de esta manera, dice el líder, bien hecho, iglesia. Verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verso 10, por favor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11, por favor, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira qué hermoso. La justicia de Dios, la balanza de la justicia de Dios se inclina hasta por un pensamiento. Mira esto. Jesús dijo, no cometerás adulterio, pero yo hoy les digo que si tan solo miras a una mujer, mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. La balanza de la justicia del único Dios verdadero se inclina hasta por un sencillo pensamiento. Y hay muchos que no cometen en teoría adulterio, pero pueden llegar inclusive a matar con su boca. Cuando hablas mal en tu casa, cuando no puedes controlar tu carácter, cuando llegas cansado y tu esposa quizá te recibe y tú estás a punto de explotar y empiezan los problemas y no puedes controlarte. ¿Quién sabe qué cosas salen por nuestras bocas? Dios dice, eres igualmente transgresor de la ley. Si tú fallas en un punto, te haces culpable de todos. Es algo para que Dios quiere que ya nos quitemos de ese lugar de juicio, creyéndonos qué cosa. Mira el ejemplo que nos enseña nuestro mismo Dios. Yo no juzgo a nadie. Pero muchos, como les he platicado, creen que su ministerio está en juzgar y no tienen la autoridad que viene de parte de Dios. Voy a seguir el verso 12, por favor. Estamos en Santiago 2, verso 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y mira el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y gloria a Dios, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo quieres levantarte en tu casa? ¿Como una persona implacable, con todo el peso de la ley? Pues ahora me respetas porque me respetas y vas a ver, esto nos sirve para tener una motivación que viene de Dios, para trabajar siempre en amor. Conducirnos como autoridad en amor, bondad y perdón. Con esto no quiero decir que Dios quiere que consientas un montón de cosas. Escúchame bien, no quiere decir que consintamos un montón de cosas. Claro que como autoridad en casa, papás, ustedes tienen que educar a sus hijos, dirigirlos, corregirlos si es necesario.
pero siempre con la guía del Señor y llenos de amor. Llenos de amor. De esta manera, como enseña la palabra de Dios. Entre más cerca estés de Dios, fíjate qué bonita fórmula. Entre más cerca estés de Dios, más amor de Dios habrá en tu vida y menos calidad de juez. Menos calidad de juicio. Por eso Dios no se equivoca en nada. Mira, dice, acérquense, tengan una relación profunda. Dios no quiere relaciones superficiales. Acérquense a Dios, que Dios realmente pueda empezar a transformar su corazón, que el amor de Dios pueda verse de manera clara en tu vida. Y entre más cerca estés de Dios, más amor tendrás para los demás. El amor de Dios no puede esconderse, pero escuchamos a las personas que hablan, que critican, que juzgan, y podemos apreciar de manera sencilla si están lejos o cerca de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Dios quiere que no consintamos el pecado, pero que siempre trabajemos llenos de misericordia y llenos de amor. Regresamos a Mateo, por favor. Seguimos en este estudio del capítulo 7. Mateo, ahora vamos a leer del verso 3 al verso 5, por favor. Mateo 7, del 3 al 5. Estamos ahí, ya están los monitores. Voy a leer. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5, por favor. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es que a veces somos tan tolerantes con nosotros mismos. Eso sí, ahí está el dedo amenazador con todos en el trabajo. Mira cómo son, mira sus caras, mira siempre llegan tarde, no hacen las cosas con excelencia. Pero ¿cómo está tu vida? Somos muy tolerantes con nuestra propia vida, pero eso sí, somos implacables con los demás. Y a veces llegamos a hacerlo sin estar completamente seguros. Por eso Dios quiere que aprendamos a guardar nuestro corazón. ¿Se acuerdan de del triple filtro de Sócrates? Uno de los filósofos griegos más importantes del siglo V antes de Jesucristo. Él enseñó un triple filtro para evitar estar juzgando. Porque mira, muchas veces juzgamos a las personas sin realmente estar seguros de lo que pasó. Pero ahí estamos abriendo nuestro corazón al chisme, a la murmuración. ¡Ay, ya viste! Llega alguien corriendo. ¿Ya viste lo que pasó con tal persona? Y Sócrates decía, mira, espérame. Vamos a aplicar el triple filtro. ¿Te parece bien? ¿Qué es eso? Es el filtro de la verdad, de la bondad y de la utilidad. Número 1, primer filtro, la verdad. ¿Te consta lo que me vienes a decir de esta persona? ¿Te consta que es cierto? O sea, ¿tú fuiste testigo presencial de lo que me vas a decir? Y empieza la persona a sudar frío, ¿verdad? No me consta. Yo escuché de otra persona. Ok, entonces estás fallando en el primer filtro. La verdad, no te consta. La bondad, segundo filtro. ¿Lo que me vienes a decir es algo bueno o es algo malo de esta persona? Por lo general, cuando uno llega corriendo es porque es algo malo, ¿verdad? Hasta ya estás contando los segundos para poder hablar con tu esposa, hablar con tu esposo en relación a algo que pasó en el trabajo, y por lo general es algo malo. ¿Es algo bueno o malo? Es algo malo. Fallas en el segundo filtro. Y el tercer filtro es la utilidad. ¿De qué me sirve lo que me vas a comentar? Porque si es algo que no te consta y es algo malo de esta persona, lo más seguro es que dañes mi corazón. Y yo voy a empezar a ver a esa persona de manera diferente. ¿A poco no? Cuando te dicen un chisme de alguien, ya lo ves de manera diferente y empiezas a lastimar tu corazón. Y quizá ni es cierto. Si no es verdad, si no es algo bueno y si no me sirve de nada, ¿para qué me lo dices? Fíjate qué filosofía, qué bonita percepción de las cosas, ¿verdad? Así debemos de comportarnos y más que nada siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, guardando siempre nuestro corazón.
Pero algunos se levantan, como dice Isaías capítulo 3, verso 9, no lo busquen. No, es que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Mira cómo se visten, mira cómo hablan, mira cómo son. Y siempre estamos como jueces. Y también el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 7, verso 16, nos enseñó: por sus frutos los conocerán. Pero cuando tú te levantas como juez, podemos apreciar que estás muy lejos del corazón de Dios. Cuando tú te levantas a juzgar sin ninguna dirección sabia y empiezas, pues aquí, como dicen algunos, mis chicharrones truenan. ¿Qué es esto para los que nos ven a través de internet, las redes sociales, a través de otros países? Aquí lo que yo digo es ley, ¿no? Así son las cosas y se acabó. Y se levantan como jueces sin tener una dirección correcta de parte de Dios, sin realmente haber estado delante de la presencia de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo quieres tener dirección sabia? Jesucristo mismo estuvo orando toda la noche para poder tener esa sensibilidad de Dios para escoger a los 12 apóstoles. El mismo Señor Jesús ayunando, orando, para no cometer ningún error, para hacer perfecta la voluntad del Padre, porque Jesús sabía el poder que hay atrás de la oración. Dios quiere que hagamos las cosas de la misma manera. Por sus frutos los conocerán. Las personas solitas, cuando se levantan como jueces, solitas podemos apreciar lo que verdaderamente guardan en su corazón. Y si verdaderamente, pues sabemos, de acuerdo al juicio, que les falta mucho por conocer el corazón de Dios, porque Dios no juzga a nadie, y si juzga, su juicio es de acuerdo a la palabra de Dios y siempre será de bendición. Y lo leímos en Mateo. A ver, piensen conmigo por favor. ¿Se podrá comparar una astillita con una viga que soporta una casa? O sea, una astillita, un pequeño fragmento con una viga que sostiene una casa. O sea, no, ¿verdad? Es una comparación que nos enseña Jesús muy exagerada, pero es para que entendamos el punto que viene de parte de Dios. No debemos de juzgar a la ligera. Primero, o sea, no existe una comparación entre una astillita y una viga, ¿verdad? No existe. De la misma manera, tenemos que aprender a ver nuestra vida. Primero, antes de juzgar a los demás, primero mira cómo está tu vida. ¿Cómo está tu consagración con Dios? O sea, tú llegas temprano, tú oras todos los días. Por eso vienen con muchos problemas las personas, porque no tienen un tiempo de calidad con Dios. Ahí está la clave de todo. Si no oramos, y más como matrimonios, tenemos que orar con todo el corazón. Y si tienes hijos, tienes hijas, con mayor razón, todos juntos. Si es muy bonito prender la tele, ver el fútbol, todos juntos, una película. Pueden tener esos tiempos de esparcimiento sanos, pero es más importante que como familia dediquen un tiempo especial para buscar a Dios con todo el corazón. De ahí depende todo en tu vida. De ahí depende que tu matrimonio pueda ser levantado con poder. De ahí depende la seguridad con nuestros hijos. De ese tiempo. Pero tenemos 24 horas al día. A ver, piensa por un momento. ¿Cuánto de las 24 horas que tienes al día, cuánto le dedicas a buscar a Dios con todo el corazón? No les hablo de orar cepillándose los dientes y con una de 3 minutos y en el coche, ¿verdad? Pensando en quién sabe qué tantas cosas y en el Señor. No, dedicarle un tiempo al Señor. ¿Sabes qué? Esto es importante, y yo como cabeza de mi hogar, como autoridad, como varón, y también mi esposa, los dos vamos a orar y vamos a hacerlo juntos todos los días, y con nuestro hijo, con nuestros hijos también, estudiar la palabra de Dios, que vean ellos que realmente para nosotros es importante, para que Dios empiece a hablar a nuestro corazón, y tenemos que profundizar, no faltar a los estudios. Se nos hace tan fácil faltar, lo hacemos para Dios, para poder recibir ese alimento espiritual, para poder conocer más y más de Dios, para que así podamos levantarnos para vivir como Dios quiere. Como Dios quiere, siguiendo el ejemplo de Jesús. Mira primero tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu casa? Ay, mira,
esa familia impresionante y nada más dejas tus sotanas, si tú quieres, sales de la congregación y en cuanto te subes al carro y empiezas a hablar con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, y sale lo que realmente hay en tu corazón. Jesús siempre está a nuestro lado. Cuando ves a alguien de manera física, ¿no? Cuando ves a lo mejor al pastor, cuando ves a algún compañero del servicio, del ministerio, y cómo te controlas, cómo hasta cambias tu casa. Invitas al pastor a tu casa y la pintas 2 horas antes, ¿no? Estás arreglando todo. ¿Por qué? Porque quieres dar una apariencia que desafortunadamente no tienes, ¿verdad? Bueno, Jesús está siempre con nosotros, siempre. Es el invitado cada vez que comemos, y hay algunos que hay que orar por los alimentos. Ay, no, ora tú, peleándose los chavos, ¿no? Ora tú, no, ora tú, yo oré ayer. No, ora tú, bueno, pero rápido, que se está enfriando. ¿Y Dios recorría Jesús con las manos, con las perforaciones en las manos y en los pies, recordando lo que hizo en la cruz por nosotros, y que no tengamos un tiempo, papás, autoridades en casa, mamás, un tiempo de calidad para darle a Dios el lugar que Él merece. ¿Cómo está nuestra casa? Que te levantas como juez para criticar, para juzgar. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Eres excelente? Como Dios dice. Dios dijo, ustedes son la sal que le da sabor a esta vida. ¿Cuándo la iglesia lo va a entender? Jesús mismo lo enseñó. Ustedes son la sal que le da sabor a esta vida. Ustedes son la luz de este mundo a través de su vida. El Dios que para muchos está ausente se va a hacer presente en medio de esta generación. Dios te necesita a través de tu vida. Se abren las puertas al reino de los cielos. Pero por el contrario, muchos que se dicen cristianos a través de un pésimo testimonio en su trabajo, jóvenes en sus escuelas, ahí sacando las cosas ahí se va, alumnos de 6, de 7, llegando tarde, burlándose de los maestros, y en el trabajo burlándose, consintiendo la mentira, no siendo excelentes en todo. Pero eso sí, nos levantamos como el gran juez para decretar justicia. Primero mira esa viga que tienes en tu ojo. Antes de intentar ver esa fragmentito, esa astillita en el ojo de tu hermano, primero mira la viga que tienes en tu ojo. Saca primero ese pedazo que tienes, y así podrás ver bien para ayudar a tu hermano que lo necesita. ¿Cómo eres en la iglesia donde Dios te ha puesto? ¿Cumples con todo lo que Dios nos ha mandado? Mira esto, y quiero comentárselos rápidamente. Esta cita, ténganla muy presente en el corazón. En el estudio de mujeres, este viernes Dios lo enseñó, y Dios me mostraba que es algo que toda la iglesia debe de saber. Gracias a Dios por todas las hermanas que están viniendo, los estudios, qué bendición, y no se pierdan esta oportunidad. Acérquense a Dios, estudien a profundidad la palabra de Dios. Mira esto, porque hay mucha incertidumbre y hay mucha inseguridad. ¿Qué va a pasar con México? Y escuchamos de ciertos virus que están presentes ya en nuestro país y ciertas cosas, y también este problema de la corrupción, de la inseguridad. Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor de todo lo que están atravesando como sociedad. Mira lo que dice la palabra de Dios, la clave para que tu familia esté segura, esté protegida. Estoy en Éxodo 23, por favor. Esta cita, anótala. Tenla presente en el corazón, porque viene de parte de Dios. Éxodo 23, verso 25. Éxodo 23, verso 25. Se los leo. Mas a Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cómo eres en tu iglesia? Dios está llamando para que todos le sirvamos con todo el corazón, porque el servicio, mira lo que dice, si tú le sirves a Dios,
Dios bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas y también Dios cuidará de tus hijos. Amén. Ninguna enfermedad podrá tocar a tu familia. Dios sanará tu tierra emocionalmente y de cualquier enfermedad física, pero también Dios nos habla de sanidad espiritual, sanidad del corazón, sanidad emocional, que Dios pueda restaurar todas las cosas. Dios no va a dejarte una cicatriz en el corazón por heridas profundas en tu alma, porque dice la Escritura, si alguna persona está en Cristo, 2 de Corintios 5, verso 17, es una nueva criatura. Dios hace un nuevo corazón, Dios hace una nueva mente, un nuevo propósito de vida. Dios sana completamente tu corazón, pero tienes que servirle como Él quiere. Eso se llama excelencia, llegar temprano. Mira, sé que está difícil venir a la reunión de oración el sábado en la mañana, pero por ti, Señor, por ti lo vamos a hacer. Esa es la actitud de un líder en casa, correcta. Y esa actitud va a arrastrar de manera correcta, ¿verdad? Arrastrar a todos al Señor. ¿Por qué? Porque las palabras, como dicen algunos dichos populares, las palabras pueden llegar a convencer, pero el ejemplo arrasa con todo. Tu ejemplo de vida, pero de una vida siguiendo el ejemplo de Jesús. Pues me vale a ver y de las patillas, ven para acá y vamos a la iglesia. No. Es trabajar en amor, tu ejemplo. Y no importa la edad que tengas, chavo que me escuchas, adolescente que estás aquí presente, tu ejemplo puede transformar hasta una nación. Tu ejemplo de vida, Dios te trajo hoy Dios quiere que esto te quede muy claro en el corazón. Tú puedes marcar una diferencia con los de afuera. Tú puedes ser levantado como un poderoso reflector de la gloria de Dios. Porque aquí tinieblas, Isaías 60 verso 2, tinieblas han cubierto la tierra, hay oscuridad en medio de toda nación, todo pueblo, pero sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti podrá ser vista toda su gloria. Tú serás un poderoso reflector, y como familias restauradas, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, que Dios las levanta en amor para ser un ejemplo para esta generación. Recuerda, el servicio protege nuestras vidas. El servicio a Dios de calidad como Él quiere. Padre, yo no voy a hacer lo que crea conveniente. Yo voy a hacer lo que dice tu palabra. Y también Dios ha puesto líderes en las congregaciones. Y hacemos muy bien en estar atentos a lo que dicen los líderes de la congregación. Dios nos habla a comprometernos. Dios nos habla a consagrarnos. Dios nos habla, sin santidad nadie verá a Dios. Físicamente puros, moralmente intachables, a eso la iglesia está siendo llamada. Pero a veces somos tan soberbios y nos sentimos superiores a los demás, ya porque te sabes algunos versículos bíblicos, ya ves a los demás de arriba para abajo y ya sientes que puedes juzgar. Qué lejos estás del corazón de Dios. Un abuelo, una abuela, un padre, una madre, personas que Dios ha levantado, líderes que Dios ha levantado con autoridad, cuando están cerca de Dios se dan cuenta que tienen que vivir siempre en amor. Siempre sin consentir cosas que sabemos que están mal, pero siempre orar, siempre buscando la dirección de Dios y siempre en amor, haciendo su perfecta voluntad. Ya estamos terminando, recuerden, quiero platicarles de un ejemplo de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 8, no lo busquen, cuando una mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Piensen en esta escena, de acuerdo a la ley hebrea. Mira, ¿sabes qué pasaba cuando una mujer era sorprendida en el acto mismo de adulterio? Con Moisés, de acuerdo a la ley de Dios, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Y Jesús enseñando, y llegan los religiosos. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y todos, mira, con unas piedronones que luego vemos ahí en las calles, ¿verdad? Así, ya listos para aventarlo, ¿no? Como jueces. Eso fue sorprendida, hay varios testigos. Moisés ordenó apedrear a aquellas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús es nuestro ejemplo, ¿eh? ¿Sabes qué hizo Jesús? Y lo pueden leer en Juan 8. Empezó con su dedo a escribir en la tierra. No dijo palabra.
Y como ellos insistieron, ¿qué hacemos con esta mujer pecadora? Mira lo que hizo. Cuando insistieron, Jesús les dijo: el que esté, piensa en la autoridad del Hijo de Dios, el hombre más poderoso que ha caminado en esta tierra, hablando de parte de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo, que hablaba de parte del Padre que le envió. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar una piedra en contra de ella. Y vuelve a agachar su cabeza y sigue. ¿Qué fue lo que pasó? Estas personas empezaron, Dios empezó a traer conciencia de su pecado. Todo lo que yo he hecho, y mira cómo yo he hablado a mis hermanos y también a mi esposa, cómo me he comportado en mi trabajo, cómo me he comportado en la iglesia sin comprometerme, cómo no puedo controlar mi carácter siempre impulsivo. Hay algunos que dicen hasta groserías, que mienten, engañan, defraudan, roban en sus trabajos. Y cuando Dios empezó a traerles esa convicción de pecado, porque cuando el Espíritu de Dios verdaderamente llega al corazón, dice la Escritura, convencerá al mundo de pecado. La gente entenderá su condición espiritual, realmente muertos en delitos y pecados. Y todos, desde los más ancianos, empezaron a arrojar las piedras y a irse de ese lugar. Se quedó Jesús solo con la mujer. Y piensa en Jesús, nuestro ejemplo de vida. Mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? Todos se fueron, ¿verdad? Y Jesús dijo: así es, Señor, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nuestro ejemplo de vida, nuestro Señor Jesucristo, un amor. Dios ha establecido su trono, que nos habla de autoridad, su trono para juzgar a las naciones, y el juicio es necesario que empiece por la casa de Dios. Dios sacará lo mejor de su iglesia, porque es necesario que Dios levante como un reflector a su iglesia. Pero recuerda que siempre tienes que trabajar en amor. Algún día estaremos delante de Dios de otra forma. ¿Qué cuentas le vas a dar? Tú estás aquí, estamos aquí para escuchar lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Dios quiere que ayudemos a los demás, pero primero debemos de arreglar las cosas en nuestras vidas. No te preocupes, Dios es el que produce el querer como el hacer. Tú acércate a Dios. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Tú puedes querer hacerlo, pero no tienes el poder del cambio. Pero Filipenses 2, verso 13, no lo busquen. Filipenses, Dios produce el querer como el hacer, y Dios nos dice: no les he dado un espíritu para que sean cobardes. Segunda de Timoteo 1, verso 6, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Acérquense a Dios, llénense de la presencia de Dios a través de la oración, a través de comprometernos, a través de servirle como Él quiere, estudiando la palabra a profundidad. Serás lleno de la presencia de Dios y Dios hará el cambio en tu vida. Así es como podemos arreglar las cosas en nuestra vida. Y terminamos con la cita de Mateo, por favor, que estamos estudiando, Mateo capítulo 7, verso 6. Yo se los leo. No deis lo santo, Mateo 7, verso 6, lo tienen los monitores. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen o los ataquen. ¿De qué nos habla esto? En que tenemos que tener discernimiento, esperar el tiempo de Dios. Hay cosas que Dios te ha mostrado que no están bien quizá en tu casa, pero primeramente en tu vida. Después hay cosas que quizá no están bien en tu casa, quizá no está bien en tu ministerio, en tu trabajo. Dios dice: trabaja con discernimiento. No empieces a arrojar bibliazos a todos, porque solo te vas a cerrar las puertas. Tienes que trabajar en amor. Yo sé que en nuestra desesperación muchas veces queremos que nuestra familia entienda las cosas, pero Dios dice: no eches lo santo a los perros. O sea, es una comparación, no quiere decir que alguien sea un perro, ¿verdad?
Pero Dios quiere que entendamos que debemos de tener discernimiento espiritual, esperar el tiempo, orar. La oración funciona. Cuando una persona ora y es persistente y constante, Dios empieza a trabajar en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, de tu esposo, de quien sea. Dios es especialista en trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Dale oportunidad a Dios que Él trabaje por nosotros. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, entregamos todas las cosas a Dios. Por nada voy a estar preocupado, Señor. Yo vengo delante de ti con toda oración, delante de tu presencia, confiando verdaderamente en ti. Confiando en tus palabras, en tus preciosas promesas, y Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Dice la Escritura, y esto viene de parte de Dios. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor? Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Dios dice, siempre depende de ti. Tú puedes marcar una diferencia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Todas las veces, siguiendo el ejemplo de Jesús. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te preocupes por nada. Encomienda tu causa, tu vida al Señor. De Dios no se va a burlar nadie. Pero nosotros no somos los jueces que Dios ha puesto en esta tierra. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra para demostrar el amor de Dios en esta generación. Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Dónde están, mujer, aquellos que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Trabajar en amor, con mucha bondad, todo lo que Dios te ha perdonado. ¿Cómo no podremos perdonar a los demás? Mía es la venganza, yo daré el pago. De Dios no se va a burlar nadie. Si tú quieres conocer a Dios, conocer a Jesús, te invito a que le pidas perdón con todo tu corazón. No importa el título que quieras ponerte, importa la decisión que quieras tomar en este momento, de abrirle tu corazón a la verdad de Dios y a Jesús. La única verdad, Jesucristo. Él murió en la cruz para que tú puedas, a través de la fe, obtener el perdón de los pecados. Pero tú tienes que arrepentirte de corazón, decidir morir a todo lo malo. Dios puede hacerse presente en tu vida. Dios puede llenar tu corazón de una paz, de un gozo que sobrepasa el entendimiento de las personas. Pero necesitas creer en Jesús. Y hoy todos, como iglesia, y también los que nos escuchan a través de internet, las redes sociales o escuchando un CD, ábrele tu corazón a Dios. Y hoy todos le decimos a Dios, perdóname, Señor, perdóname, Padre, toda mi maldad. Padre, que tu Espíritu Santo traiga conciencia de pecado. Padre, todos tenemos una deuda de amor tan grande con nuestros semejantes. Padre, me humillo delante de ti y te pido perdón. Dios le habla a las autoridades puestas en casa. Dios le habla a hombres, mujeres, jóvenes que no han tenido un testimonio contundente, eficaz, donde quiera que vayan. Dios te llama al arrepentimiento de corazón. Perdóname, Señor. Creo en Jesús. El castigo que yo merecía, decidiste llevarlo en la cruz.
para que yo pueda obtener el perdón y para que a través de tu Espíritu pueda llegar a alcanzar completa libertad. Padre, perdónanos, que tu Espíritu Santo, tu presencia, Padre, de manera poderosa se haga presente en nuestras vidas, Padre. Sé que escuchas la oración de tu pueblo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tu unción, una unción fresca, que el poder de Dios esté presente en nuestros corazones, que nos llene cada día más y más de tu amor. Y la iglesia hoy se levanta no como jueces, sino con un amor tan especial, muy de Dios, muy de su Espíritu, para poder impactar con ese amor a esta generación. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en este día. Te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. Gracias, Señor.